Y bien, hermanos, hoy estamos terminando esta hermosa serie que hemos llamado el ADN de las relaciones. Y en la vida tenemos cosas o hay cosas que no podemos hacer solos, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos formar un equipo de fútbol. No podemos disfrutar una luna de miel. No podemos formar una familia solos. Asimismo, en la vida cristiana, un cristiano no puede vivir aislado. Siempre lo repetimos. Y por esa razón Dios nos llama a vivir en comunidad. Él nos ha colocado en su familia, la familia de Dios. Y nos ha dado su naturaleza divina, que es ese ADN que está allí en nuestra nueva naturaleza para que podamos desarrollar relaciones satisfactorias los unos con los otros, como hemos estado viendo a lo largo de estas semanas a través de esta serie. La iglesia es nuestra nueva familia. La iglesia es nuestro centro de apoyo. Sin embargo, aún así, tenemos que reconocer que existen diferencias y lamentablemente a veces se presentan roces o choques entre nosotros. El tema del mensaje de hoy es soportándonos los unos a los otros. Tenemos que reconocer que siempre vamos a encontrar personas que son difíciles de soportar. Muchas veces oímos expresiones, es que ya no lo aguanto, es que me cae mal, me cae pesado, me saca de quicio. Es que esa persona es insoportable. Las hemos oído, ¿verdad? Y dentro de nosotros pueden surgir sentimientos de enojo, de disgusto, sentimientos que nos roban la paz, definitivamente. Pero la palabra de Dios, hermanos queridos, nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Gracias, hermana Sandrita. Fíjense en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, cómo el apóstol Pablo nos exhorta. Y es interesante y vamos a estudiar este pasaje a lo largo del mensaje. Dice así Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y es interesante porque en este pasaje el apóstol Pablo enfatiza, nos habla de la unidad que debe existir en la iglesia, en su familia, la familia de Dios. Unidad que muchas veces puede llegar a romperse. ¿Por qué? Porque existe algo que yo no tolero de mi hermano. O tal vez hay algo que mi hermano no tolera de mí. Porque es de dos vías, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Esto nos aleja. Y la consecuencia es que se quiebra, hermanos, se quiebra la amistad
y se rompe la unidad de la iglesia. En este pasaje que hemos leído, encontramos 3 consideraciones que quiero que analicemos el día de hoy. 3 consideraciones importantes para que aprendamos a soportarnos unos a otros y de esta manera guardar la unidad de la iglesia. La primera consideración, y pueden anotar allí en sus bosquejos, es andar como es digno de nuestro llamado. Andar como es digno de nuestro llamado. Y el apóstol comienza allí el versículo 1 que ya leímos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es interesante, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Él era un prisionero romano. Pero fíjense que Pablo no se considera prisionero de los romanos. Pablo expresa que es preso en el Señor. Él es un prisionero de Jesucristo, un esclavo voluntario en total sujeción a su Señor, lo cual significa que el apóstol está totalmente comprometido en el llamado de Jesús para su vida. Pablo ruega, él urge a los efesios, a aquella iglesia, a andar como es digno de su llamado. Y hay 3 palabras que se destacan en esta frase. En primer lugar, la palabra andar. La palabra andar quiere decir caminar sincronizadamente, seguirle el paso al Señor, captar el ritmo del Espíritu Santo para movernos juntamente con Él en su dirección, esa dirección que Él nos indica. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a separar nuestra vida en diferentes compartimientos, ¿verdad? Y algunos de ellos están bajo nuestro control. Los controlamos nosotros. Y otros, bueno, se los dejamos al Señor, porque eso es lo que pertenece a Dios. Pero saben, hermanos, como ciudadanos que somos del reino de los cielos, ¿cuántos ciudadanos hay aquí del reino de los cielos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como ciudadanos del reino de los cielos, nuestro andar en todas las áreas de nuestra vida debe ser completamente en Cristo. No hay compartimientos que no le pertenezcan al Señor. Toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, por donde vayamos, hermanos, todo le pertenece a Él, no a nosotros. Es interesante, la segunda palabra es digno. El apóstol dice, andéis como es digno. Y esta palabra, hermanos, en griego procede de ella la palabra eje. Y esa palabra eje nos da el sentido de equilibrio. Cuando Pablo dice, vivan de una manera digna, nos habla del equilibrio que debe existir entre nuestra manera de vivir y ese llamamiento santo que hemos recibido de Dios. Lo que implica, hermano, que todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y aún todo lo que enseñamos
debe estar en equilibrio con nuestra manera de vivir. Cómo andamos en la vida. La tercera palabra que quiero destacar en esta frase es la palabra vocación, a la que hemos sido llamados. Pablo dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una palabra divina, porque es un llamado divino el que hemos recibido cada uno de nosotros. ¿Sabes, hermanos? Es tan solemne entender que nosotros, tú y yo, hemos sido escogidos para ser santos. ¿Lo entendemos? Santos, apartados del mundo. ¿Para quién? Para Dios. Hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Hemos sido aceptados en el amado, aceptados en Jesucristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Verdades solemnes, hermanos queridos. Y hemos sido hechos miembros. ¿De quién? Lo aprendimos en el primer mensaje de esta serie. ¿Miembros de quién? Del cuerpo de Cristo. Recordemos esto, hermanos queridos. Hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, es en el cuerpo de Cristo donde construimos todas nuestras relaciones. Y nuestra naturaleza divina, ese ADN que hemos recibido de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos lleva a soportar a nuestro hermano. ¿Saben por qué? Porque con mi hermano pasaremos, hermanos queridos, toda la eternidad. Con nuestros hermanos pasaremos toda la eternidad. Por lo que estamos llamados a vivir de una manera, y como dice Pablo, digna, una manera digna. La segunda consideración que el apóstol Pablo destaca en este pasaje tan importante es la actitud correcta en que debemos andar. La actitud correcta en que debemos andar. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque no andamos solos. No andamos solos. Tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de andar con otros. En ese mismo caminar, en esa misma senda. Somos parte de un cuerpo, como ya lo hemos repetido. Y nuestro llamado es inseparable. Oigamos bien, nuestro llamado es inseparable de la lealtad que nos debemos los unos a los otros. En el versículo 2... el apóstol nos dice cuál debe ser la actitud correcta. Y repito nuevamente, él dice allí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Y el apóstol Pablo nos habla aquí de ciertas actitudes que son importantes, que tanto tú como yo necesitamos desarrollar y cultivar en nuestras vidas. Estas actitudes son la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia y el amor. ¿Y saben qué? Estas actitudes son parte del fruto del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, ¿sí? Es ese ADN que hemos recibido de Dios. ¿Lo entendemos? Parte es nuestra naturaleza divina.
que Dios nos ha dado. Y son actitudes necesarias para soportarnos y para guardar la unidad en la iglesia. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, Pablo menciona la humildad, con toda humildad. Y uno se pregunta, ¿qué es la humildad? Y a veces la gente malinterpreta este término, es que esa persona es humilde, para referirse a una persona que no tiene recursos, que es pobre. Y ese no es el significado de la palabra humildad. La humildad es la actitud, hermanos queridos, contraria al orgullo. Es tener conciencia de que no somos nada. No somos nada ni tenemos nada que no haya sido dado por el Señor. Humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios y aprender a darle valor a mi prójimo, a mi hermano, como a mí mismo. La humildad es producida por Dios. Es fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Muchas veces la persona orgullosa cree que por sus años de creyente, tienes 15, 20 o más años en la fe, ya eres maduro. Y tienes eso aquí y lo crees y das como garantía que tu conocimiento de la Escritura, que has adquirido tal vez a través de los estudios bíblicos que se dan en la iglesia, o de Ibabén, o del seminario, ¿verdad? Son los que te dan la madurez. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículo 3, de la siguiente manera. Y él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Hermanos, la humildad me lleva a no tener un concepto más alto de mí mismo por encima de los demás. La humildad nos previene de exaltarnos por encima de los demás. La persona humilde está consciente, hermanos, de sus propias flaquezas, de sus propias debilidades. Tengas 10, 20, 30, 40 años en el Señor. Todos tenemos flaquezas y debilidades. Y tenemos que estar conscientes de esto. Y además, hermanos, el ser humildes nos ayuda a tener un concepto correcto de nuestro hermano. A no menospreciarlo. A no decir, pero bueno, este tiene ya 10, 15, 20 años en el Señor y mira lo que hace. Hermanos, la humildad juega un papel muy importante en el soportarnos los unos a los otros. Porque ella estima a los demás de igual valor ante Dios. Todos ante el Señor somos iguales. No hay diferencia. Es importante que nos hagamos una pregunta de reflexión. ¿Me cuesta soportar a mi hermano? ¿Sabes qué, mi hermano? La humildad hará la diferencia. Nos dará la respuesta.
La segunda actitud que Pablo nos presenta aquí es la mansedumbre. Él dice con toda humildad y mansedumbre. Ahora, ¿qué significa ser manso? Siempre decimos que el ser manso no significa ser tonto o ser menso. Manso significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Y hay una ilustración que es muy útil, y es la de un caballo salvaje que es domado por un jinete. Al final el caballo se calma y se sujeta al jinete. El jinete está encima de él, pero el caballo le obedece. Ahora la pregunta es, ¿ese caballo ha perdido su fuerza? ¿Qué dicen ustedes? No la ha perdido. ¿Ha perdido la posibilidad de echar abajo al jinete? Tampoco, ¿verdad? Porque él tiene su fuerza allí, pero su fuerza está bajo control. Su fuerza está bajo control. La palabra mansedumbre, ¿sabes? También se traduce como gentileza. Y la gentileza es todo lo opuesto a la rudeza. Es todo lo opuesto al mal humor. También puede traducirse como dulzura. Qué lindo, ¿verdad? A veces el mal humor puede controlar tu relación. Y te preguntan algo y contestas de una manera ruda, áspera. Se dice que el hombre verdaderamente manso nunca se enciende en ira por los insultos, wow, o por las injusticias que tenga que soportar. Les pregunto, ¿cuántos mansos hay aquí? Bueno, pero veo algunas manos levantadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, una vida llena de mansedumbre refleja, ¿sabes qué? El carácter de su maestro. ¿Ustedes recuerdan cómo dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Qué lindo, qué hermoso. El Señor nos llama a mostrar, hermanos, esas mismas cualidades en nuestra vida, en nuestro carácter, porque Él las ha depositado en nosotros. Él nos ha dado su ADN, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Podemos decir amén? Amén. Es posible, aunque nos parezca imposible, pero es posible. El cristiano que practica la mansedumbre no tiene problema para soportar, oye bien, las flaquezas de los débiles. No tiene problema. La pregunta de reflexión es similar a la anterior. ¿Me cuesta soportar a mi hermano? ¿Sabes, hermano? La humildad y la mansedumbre, ambas son parte del fruto del Espíritu Santo. Y si ellas están presentes en nuestra vida, como debe ser, harán la diferencia. Harán la diferencia. Y ellas somos llamados, hermanos queridos, a desarrollarlas en nuestra vida. La tercera actitud que Pablo menciona es la paciencia. Y él dice, soportándoos ¿con qué? Con paciencia, los unos a los otros. La palabra paciencia en griego es un nombre ahí raro. Macrotumía. No se lo aprendan. Es importante saber el significado. Significa capacidad
para sufrir largamente. O anchura de ánimo. Habla de la constancia, hermanos, que tú y yo podemos tener ante las adversidades. La constancia de ánimo. Te pueden injuriar, te pueden agraviar, te pueden ofender y tu ánimo no se quebranta. Esperas de una manera paciente, sabiendo que si nuestro Señor Jesucristo sufrió con paciencia, yo también debo soportar con paciencia. Wow, eso es para superhéroes, ¿verdad? No es para humanos. Pero si el Señor lo dice es porque nos da la capacidad para hacerlo. Porque no es en nuestras fuerzas. Es por el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. La paciencia se manifiesta como una actitud de tolerancia amorosa hacia mi hermano débil, hacia los que no son amables, hacia los que no te caen bien, a los que son difíciles de tolerar. Alguien dirá, qué imposible es esto. Pero ya sabes, mi hermano querido, que es posible en el Señor. Amén. Es posible en el Señor. Hermano, la paciencia no es de manufactura humana, al igual que la humildad y la mansedumbre. No la podemos producir nosotros. La paciencia también es parte del fruto del Espíritu Santo, del ADN que hemos recibido de Dios. Amén. Y esa paciencia se requiere, ¿sabes para qué? Para no abandonar a mi hermano cuando es débil o cuando falla. Para no dejarlo solo. Una persona impaciente, ¿qué hace? No tolera las fallas, no tolera las fallas, no tolera los fracasos de otras personas. ¿Y cómo lo vemos? En la forma en que cómo califica o en cómo califica a otros, que no está a la altura de sus propias exigencias. Es que ese no sabe, es que le falta crecer, le falta madurar, pero en una forma de crítica. Y juzgamos a otros. Tenemos que reconocer que muchas veces, mis hermanos, cuando existen desacuerdos o cuando alguien no nos agrada, ¿qué pasa? Podemos perder la paciencia con rapidez, ¿sí o no? Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Para soportarnos los unos a los otros. La paciencia debe ser parte activa. Debe estar presente, hermanos queridos, en nuestros corazones, en nuestro carácter. En Romanos 15, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿qué cosa? Las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Y es interesante porque realmente este pasaje, el contexto y lo que viene hablando el apóstol Pablo aquí, es que los fuertes que él menciona aquí son los que reconocen su libertad en Cristo. ¿Y en relación a qué? A la comida, a lo que comen, deben comer o no deben comer, celebrar cumpleaños, no celebrar cumpleaños, celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad, porque habían esos conflictos y siguen existiendo en relación a guardar ciertos días. Y Pablo los exhorta a no abusar de su libertad, para no poner tropiezo a los hermanos débiles a quienes tenemos y estamos llamados
a soportar. El apóstol Pedro también menciona en su epístola a los difíciles de soportar. Allí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, Pedro escribe: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tenemos que reconocer, no podemos negar eso, que hay personas difíciles de soportar en todos los ámbitos, ¿verdad? Las hay en el trabajo, el jefe, por ejemplo, no lo soporto. En la familia, a veces hay esposos o esposas que pueden decir que yo no lo soporto, no lo aguanto. También en la iglesia, hermanos. La iglesia no escapa. Porque somos, ¿qué? La familia de Dios. El cuerpo de Cristo. Y es triste porque muchas veces oímos hermanos que usan expresiones: es que así soy yo, me tienen que aguantar. Ese es mi carácter. Ese es mi carácter. Tienen que aguantarme los demás. Yo no cambio. Y se comportan de una manera grosera, sin consideración, sin respeto. Se podría decir que son insoportables. Es importante aclarar aquí que el soportar no significa, oigamos bien, tolerar el pecado. No significa que yo tengo que quedarme callado ante actitudes desagradables. A estos hermanos que se expresan de esta manera, ¿sabes qué? Tenemos que corregirlos, tenemos que exhortarlos, tenemos que enseñarlos, como hemos venido aprendiendo a lo largo de la serie, pero de una manera correcta, sin causar daño. También tenemos que orar por ellos. Orar por ellos, mis hermanos. Pero somos llamados a soportarlos. ¿En qué? Está bien, con paciencia, con mansedumbre, todo eso. Pero Pablo dice aquí, en amor. Soportarlos en amor. Aquí es importante que nos hagamos de nuevo una evaluación en lo personal. ¿Soy yo una persona difícil de soportar? Tal vez vemos a los demás, pero no nos evaluamos nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Soy yo una persona fácil o difícil? Hermanos, porque tú y yo podemos hacer cosas que irritan a otros. ¿Lo entendemos? Qué maravilloso sería, qué lindo, si todos los cristianos fuesen maduros, responsables, humildes, tiernos, dulces, amorosos, ¿verdad? Qué lindo. Pero ¿sabes qué? Estaríamos en el cielo, no en esta tierra. Mientras estemos aquí, tendremos o podremos tener roces, dificultades que necesitamos tratar y superar.
Pero el Señor nos demanda, mis amados hermanos, que seamos tolerantes y que nos soportemos los unos a los otros. Y la cuarta actitud que Pablo menciona aquí, que ya la hemos repetido con las otras, es el amor. Pablo dice los unos a los otros en amor. En el versículo 2, bueno, ya lo leímos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Quién es el ejemplo supremo del amor? Jesucristo, nuestro Dios. Y por amor Dios decidió enviar a su único hijo, ¿verdad?, a esta tierra para que llevase en la cruz nuestros pecados. Por amor, Jesucristo, desde la cruz, estando en su más intensa agonía, expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el amor cristiano se refiere al amor ágape, al amor de Dios. Un amor, hermanos queridos, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, es un amor sobrenatural. Y nadie puede decir: es que yo no puedo amar a mi hermano, yo no puedo amar a esta persona. Claro que sí puedes amarlo, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, es posible. Ese amor de Dios es lo que nos ayuda a aceptar, a querer a los demás como son y no como yo pienso que deberían ser. A quererlos tal cual son, de una manera incondicional, así como Dios nos ama a nosotros. ¿Te crees perfecto? Aquí no hay ninguno perfecto, hermanos. Ninguno. Como dije antes, todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas. Pero tenemos la naturaleza divina en nosotros, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a andar como es digno de nuestro llamado. Colosenses 3, 12 al 14, Pablo, hablando de nuestras relaciones con otros, él dice allí: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Lamentablemente, muchas veces los cristianos nos criticamos duramente los unos a los otros. El estilo en que nos vestimos, la manera en que hablamos, la forma en que predicamos o enseñamos. Es que no me gusta el pastor tal, ni este tampoco, no me gusta cómo enseña, no me gusta cómo habla. Otras veces regamos rumores extraños, chismes, murmuraciones. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos que nuestro hermano se desanime. Hermanos, en este tiempo en que vivimos, en esta sociedad, es una sociedad que está caracterizada por el individualismo.
y por la indiferencia. En este tiempo, mis hermanos, el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, sacrificadamente. Y del amor nos habló la pastora Irene creo que en el segundo mensaje de la serie. Supliendo, hermanos queridos, las necesidades donde las veamos. Porque el soportar, mis amados, es un acto de amor. Soportar es un acto de amor. Y la tercera consideración que quiero que veamos el día de hoy y que nos presenta el apóstol Pablo para soportarnos los unos a los otros es andar en la unidad del Espíritu. Y allí en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos significa apresurarse para hacer algo, esforzarse, ser diligentes. Y claramente el mandamiento de soportarnos los unos a los otros nos habla, hermanos, de esto, de estar alertas, de esforzarnos. ¿Para qué? Para que la unidad del Espíritu sea preservada. Sea preservada. Y es importante que entendamos esto. Fíjense que el apóstol Pablo, en este pasaje, él nos anima, es a guardar, preservar la unidad del Espíritu. Y lo importante es que no podemos guardar algo que no existe, ¿verdad? Cuando guardamos algo es porque, bueno, guardo mi Biblia, guardo el agua, guardo el vaso, en fin, guardo algo que ya existe. Algo que ya es parte de la iglesia. La unidad del Espíritu es parte de la iglesia. Y aquí necesitamos comprender que no es algo natural, en realidad, en nosotros. Por el contrario, es sobrenatural. ¿Por qué? Porque la unidad proviene del Espíritu Santo. Él es el que ha otorgado esta unidad a la iglesia. Por eso es que tú y yo nos llamamos hermanos, ¿verdad? Porque tenemos un mismo ADN, tenemos un mismo Padre que está en los cielos, tenemos un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso tú eres mi hermano y yo soy tu hermana. Y somos llamados a disfrutar esta unidad como una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, solamente cuando tú y yo decidimos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, cuando decidimos vivir de una manera digna, como hemos aprendido, soportándonos los unos a los otros, en humildad, en mansedumbre, con paciencia y en amor, es que podemos preservar, podemos guardar la unidad con otros creyentes. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe anhelar, debe tener pasión por la unidad de la iglesia. Pero ¿saben qué? Esta unidad, el guardar esta unidad, el preservar esta unidad, implica un costo, mi hermano. ¿Por qué digo que implica un costo? Porque demanda un esfuerzo. Demanda un esfuerzo de nuestra parte. Demanda una disposición de ser tolerantes los unos a los otros. El poner a un lado nuestras ambiciones egoístas. La pasión por la unidad requiere de una decisión que nosotros, cada uno debe tomar.
de permanecer juntos, de no separarnos cuando las cosas se ponen difíciles o cuando alguien no nos gusta o no nos cae bien. Sabes, con mucha seriedad y de manera solemne les digo, nosotros podemos quebrar, romper la unidad del Espíritu. ¿Saben con qué? Con las actitudes contrarias a las que el apóstol aquí nos anima a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas actitudes contrarias? La soberbia, la altivez, la impaciencia, el orgullo. Bueno, es la misma soberbia. El egoísmo, hermanos, el yo. ¿Por qué? Porque esas actitudes proceden de nuestra carne y nos conducen a la crítica, como ya dije antes, a emitir juicios en contra de mi hermano. Nos conducen, ¿sabes qué? A ver la basurita en el ojo de mi hermano y no ver que en mi ojo hay una viga enorme. Y de esa manera podemos romper, podemos quebrantar la unidad de la iglesia. Hermanos amados, son esas actitudes incorrectas las que rompen la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos poner a un lado esas tendencias individualistas y permitir que el fruto del Espíritu, ese ADN que ya tenemos en nuestras vidas, con el cual hemos sido sellados, hermanos queridos, como garantía de nuestra salvación, como garantía de que somos hijos de Dios, dejar que el fruto sea evidente en nuestras vidas y en nuestras relaciones, soportándonos con paciencia y en amor. Amén. Inclinen sus rostros.